A lo largo de la historia de este y mi otro canal, siempre se ha dado el caso de que cuando hablo de asesinos siempre resultan ser hombres en búsqueda de cosas como fama, beneficios personales, satisfacer una locura o simplemente ceder ante su sadismo o desequilibrio mental. Pero eso también pasaba en las mujeres, aunque muchos en la audiencia tal vez no lo crean. Y hoy vamos a ver un caso de ello. Así que para dar inicio con el caso, haré un pequeño spoiler de este. El 14 de enero de 1992, una mujer de 30 y tantos años que respondía al nombre de Aileen Wuornos entró esposada a una sala judicial en Florida. Todo esto mientras decenas de cámaras apuntaban directamente hacia ella y honestamente, lo primero que mucha gente sintió al verla no fue exactamente miedo. Tal vez fue más desconcierto por ver a una mujer, un género poco asociado a los asesinatos seriales, sentada en el estrado y esperando un show por delante. Esto porque la sociedad de los Estados Unidos llevaba décadas acostumbrándose a consumir historias de asesinos seriales de género masculino, casi como si fueran parte de su propia cultura popular, y para este punto ya habían existido figuras como Ted Bundy, Richard Ramírez o John Wayne Gacy, tipos que terminaron convertidos en monstruos mediáticos por una mezcla entre brutalidad, morbo y la necesidad enfermiza que tiene la televisión estadounidense de transformar absolutamente todo en espectáculo, si se puede hacer. Pero digamos que Aileen Wuornos no se veía como ninguno de ellos, no solo por ser claramente una mujer, sino que no tenía el talento manipulador de, por ejemplo, Ted Bundy, ni tampoco esa presencia teatral que muchos asesinos terminan construyendo alrededor suyo durante juicios o entrevistas. Y más porque lo que estaba sentado frente a medio país era una mujer visiblemente destruida por la vida, con el rostro cansado y una expresión agresiva que por momentos parecía más propia de alguien sobreviviendo a una pelea constante que de una figura criminal icónica, además de una historia tan incómoda detrás que incluso antes de conocerse completa ya hacía que el caso se sintiera raro. Pero ojo, tampoco quiero dar la impresión de que el caso explotó únicamente porque una mujer mató gente y todo el mundo se enteraba de ello viendo la tele, ya que reducir todo a eso sería simplificar demasiado una historia que en realidad estaba conectado con muchas cosas bastante más incómodas sobre Estados Unidos y sobre el tipo de personas que ese país suele dejar abandonadas hasta que ocurre una tragedia imposible de ignorar. Porque mientras los noticieros empezaban a mostrar el rostro de Aileen una y otra vez, presentándola casi como una especie de anomalía criminal, también empezaba a surgir una sensación muy extraña alrededor del caso, y era que a diferencia de otros asesinos seriales donde la línea entre victimario y monstruo parece clarísima desde el inicio, aquí daba la impresión de que detrás de todo había algo mucho más roto desde hace muchísimo tiempo. Así que hablaremos de todo lo que detonó el caso y un poco del Estados Unidos que existía debajo de toda esa imagen que tenemos del país entre los 80s y 90s. Un país muchísimo menos glamuroso y más cercano a estaciones de gasolina abiertas toda la madrugada, bares llenos de humo, veteranos destruidos mentalmente, drogadicción por todas las calles habidas y por haber, prostitución de carretera y personas viviendo permanentemente en moteles donde nadie preguntaba demasiado cuánto tiempo pensabas quedarte porque casi todos ahí parecían estar escapando de algo. Así que bienvenidos a la historia de Aileen Wuornos. Cuando la mayoría de los medios estadounidenses empezaron a hablar de Aileen Wuornos, gran parte de la conversación giró alrededor de los asesinatos y el morbo inevitable que produce cualquier caso donde una persona termina acabando con la vida de muchísimas otras, y teniendo la típica respuesta que fue porque sí. Pero había un problema con cómo se empezó a construir esa narrativa desde televisión y periódicos, y es que parecía que Aileen simplemente había aparecido un día convertida en una asesina serial completamente formada, casi como si toda la violencia que existía dentro de su cabeza hubiese nacido de la nada, o como si fuera una anomalía aislada dentro de la sociedad norteamericana que un día se levantó y dijo que hoy estaba con ganas de matar a muchas personas. Y honestamente, mientras más uno revisa la vida temprana de Aileen,
Aileen, más evidente se vuelve que el deterioro de una mujer no empezó cuando disparó contra el primer hombre que pudo, sino muchísimo antes. Prácticamente desde que nació y quedó atrapada dentro de un entorno donde sobrevivir ya era complicado incluso para un adulto funcional. Aileen Carol Pittman nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Su padre, Leo Pittman, era un hombre profundamente violento y con tendencias criminales bastante marcadas desde antes del nacimiento de Aileen. De hecho, antes de que ella naciera ya había sido acusado de delitos graves relacionados a la pederastia, y tiempo después terminaría siendo diagnosticado con rasgos asociados a la esquizofrenia y comportamientos antisociales extremos, quitándose la vida cuando Aileen tenía 13 años en 1969. Mientras que su madre, Diane Wuornos, apenas pudo, abandonó a sus hijos en 1960, dejándolos en manos de sus padres de origen finlandés. El abuelo de Aileen, Lauri Wuornos, era descrito por múltiples testimonios como un hombre alcohólico, extremadamente autoritario y con comportamientos violentos dentro del hogar. Mientras tanto, su abuela era una figura muchísimo más pasiva, alguien incapaz de controlar realmente el ambiente de tensión permanente que existía dentro de su casa. Y nuevamente, aquí aparece algo importante para entender cómo empezó a deformarse psicológicamente Aileen desde muy joven. Ella creció en un entorno donde el miedo, la agresividad y la humillación parecían formar parte de la rutina cotidiana mucho antes de cualquier crimen. A medida que avanzaban los años, la vida de Aileen empezó a deteriorarse todavía más rápido. Por ejemplo, en la escuela era conocida por comportamientos erráticos y problemas de adaptación social bastante notorios. Por eso mismo, muchos compañeros la describían como alguien explosiva, agresiva y con una actitud permanentemente defensiva, algo que probablemente tenía muchísimo más sentido dentro de su contexto familiar de lo que los adultos alrededor parecían comprender en ese momento. De hecho, varios compañeros de escuela recordarían años después que Aileen solía pasar tiempo en zonas boscosas cercanas al instituto junto a hombres mayores y adolescentes problemáticos, fumando, bebiendo y participando en situaciones bastante caóticas para alguien de su edad. Aileen llegó a un punto de su vida en el que llevaba tanto tiempo moviéndose entre violencia, drogas, problemas y abandono familiar, y hasta supervivencia extrema, que cualquier espacio mínimamente normal terminaba rompiéndose tarde o temprano para ella. Por eso mismo, para finales de los 70 y comienzos de los 80, Aileen ya se encontraba completamente sumergida en la vida de carretera, prostitución en distintos puntos del estado de Florida y otros estados del sur mientras acumulaba arrestos relacionados con robos menores, agresiones, alteración del orden público y posesión ilegal de armas. Y aunque para entonces todavía faltaban años para los asesinatos que la volverían mundialmente conocida, honestamente gran parte de la degradación psicológica más fuerte ya había ocurrido muchísimo antes. Para este punto de la historia, Aileen Wuornos ya no solo era una mujer con problemas económicos o una persona que había tomado malas decisiones, porque sinceramente reducir todo lo que llevaba encima a algo tan simple sería casi insultante, viendo el entorno donde había crecido y la forma en la que terminó deformándose emocionalmente, encima desde que era adolescente. Después de moverse entre distintos estados intentando sobrevivir como podía, Aileen terminó asentándose en Florida de manera más o menos constante, y aquí debo detenerme un poco porque Florida en esa época no era únicamente el estado turístico lleno de playas y parques temáticos que muchas veces aparecen en películas o comerciales. También era un sitio atravesado por una cantidad enorme de pobreza silenciosa, prostitución de carreteras, drogas, violencia y personas desplazándose continuamente entre pueblos, estaciones de servicio y moteles donde literalmente nadie preguntaba demasiado quién eras mientras pudieras pagar el lugar. Y honestamente, Florida era casi el escenario perfecto para alguien como Aileen. Ojo, no porque el Estado cree asesinos seriales ni algo tan caricaturesco o tonto como eso, sino porque era un lugar donde una persona profundamente rota podía perderse entre miles de historias similares sin llamar la atención. Más o menos, por eso también han habido muchos juegos como varios GTAs ambientados en el estado, porque es muy normal ver prostitutas trabajando cerca de rutas estatales, camioneros atravesando kilómetros completamente solos, una sensación constante de decadencia alrededor de muchas zonas alejadas del turismo. En medio de toda esta vida caótica, apareció otra figura importantísima para entender la evolución emocional de Aileen, Tyrion
Teria Moore. Y aquí debo hacer una pausa porque muchas veces la relación entre ambas termina simplificándose demasiado en documentales o comentarios rápidos sobre el caso, cuando en realidad fue algo muchísimo más complejo. Aileen conoció a Teria en un bar homosexual de Florida a mediados de los 80 y desde el inicio desarrolló una dependencia emocional extremadamente fuerte hacia ella, por más raro que eso suene, porque ella era una trabajadora sexual que tenía intimidad con hombres, pero era necesario explicarlo porque al final esa dependencia venía de que si algo había fallado prácticamente toda la vida de Aileen, era precisamente sentirse querida o aceptada por alguien de forma relativamente estable. Durante varios años, ambas vivieron juntas mientras Aileen seguía prostituyéndose para mantener económicamente gran parte de la relación, demostrando una contradicción bastante fuerte dentro de su vida, porque mientras emocionalmente parecía necesitar desesperadamente afecto y conexión, al mismo tiempo seguía moviéndose todos los días dentro de entornos donde la violencia y la humillación parecían inevitables. Básicamente, Aileen intentaba construir algo parecido a una vida afectiva estable mientras seguía exponiéndose constantemente a situaciones que reforzaban todos sus miedos, traumas y resentimientos, haciendo que todo esto finalmente tuviera consecuencias en la vida de nuestra protagonista. Para cuando comenzó el verano de 1989, Aileen ya llevaba varios años viviendo al límite, como para seguir funcionando emocionalmente de una manera mínimamente estable, y algún día algún cable o alguna línea se tendría que cruzar por puro azar, siendo Richard Mallory un hombre de 51 años que trabajaba como técnico en electrónica y que escondía un turbio pasado como violador en serie. Fue el 30 de noviembre de 1989 cuando recogió a Aileen mientras ella hacía autostop y buscaba clientes cerca de una carretera cercana a Florida. Desde este punto, la historia se divide completamente, dependiendo de quién la cuente, porque mientras la fiscalía presentó el caso como un asesinato motivado principalmente por robo y violencia, Aileen sostuvo hasta el fin que Mallory intentó abusar brutalmente de ella dentro de una zona apartada y que terminó disparándole en defensa propia. Días más tarde, también vendió parte de las pertenencias del hombre y utilizó su automóvil durante algún tiempo antes de deshacerse de él. Y aquí es donde empieza a aparecer algo muy importante para entender la evolución mental de Aileen después del primer asesinato. El hecho de haber sobrevivido y escapado de la situación probablemente reforzó dentro de su cabeza una lógica extremadamente peligrosa. El 1 de junio de 1990, la víctima fue David Spears, un obrero de construcción de 43 años que desapareció tras salir de un bar de Florida. Semanas después, su cuerpo apareció desnudo cerca de una carretera del condado de Citrus con múltiples disparos calibre 22, el mismo calibre con el que acabó la vida de Mallory. Y aquí empieza a aparecer algo muy importante dentro del patrón de Aileen, porque aunque ella seguiría insistiendo durante años que muchos hombres intentaron violarla o agredirla, las escenas de los crímenes comenzaban a mostrar una violencia mucho más difícil de encajar únicamente dentro de una reacción desesperada. Charles Carskadon, un trabajador de rodeos de 40 años, cuyo cuerpo fue encontrado cerca de una carretera en el condado de Pasco, Carskadon había recibido múltiples disparos y nuevamente existían indicios de robo posterior al asesinato. Además, su automóvil desapareció tras el crimen y tiempo después se descubriría que Aileen utilizó vehículos robados de distintas víctimas para seguir desplazándose por Florida junto a Teria Moore. El 4 de julio del mismo año, Peter Sims, un marino mercante de 65 años, desapareció mientras viajaba por Florida. Este caso fue particularmente importante porque, a diferencia de otros asesinatos donde eventualmente aparecieron cuerpos, el cadáver de Sims jamás fue encontrado de manera oficial. Sin embargo, múltiples evidencias apuntan a que Aileen y Teria terminaron utilizando el automóvil del hombre después de su desaparición, incluso llegando a protagonizar un accidente vehicular con el coche robado poco tiempo después. Y aquí voy a parar un momento para ver una cosa, y es que hay algo bastante perturbador con estar contando los asesinatos. Porque mientras estos avanzaban, la sensación de improvisación alrededor de Aileen coexistía extrañamente con una capacidad creciente para seguir sobreviviendo dentro del caos. Era obvio que no era una asesina organizada en el sentido clásico, pero tampoco parecía completamente fuera de control. Más bien, daba la impresión de alguien funcionando permanentemente desde instintos de supervivencia deformados por años de violencia y paranoia. Eso hasta su cuarta víctima.
Aileen estuvo sin matar a nadie hasta el 4 de agosto de 1990, cuando ocurrió el asesinato de Troy Burs, un vendedor de salchichas de 50 años cuyo cuerpo apareció cerca de una carretera estatal con 2 disparos y nuevamente apareció el mismo patrón: hombre encontrado muerto en zona aislada, pertenencias desaparecidas y Aileen desplazándose posteriormente utilizando recursos obtenidos tras el crimen. Entre otros asesinatos, el último fue confirmado en noviembre de 1990 y la víctima fue Walter Antonio, un camionero y guardia de seguridad retirado de 62 años cuyo cuerpo apareció parcialmente desnudo cerca de una zona boscosa, nuevamente mostrando que tenía hazaña. Se observaron múltiples disparos y evidencias de robo posterior, pero para este punto algo había cambiado radicalmente alrededor de Aileen. Las autoridades ya comenzaban a conectar todos los casos como parte de un mismo patrón criminal. Para este punto, las autoridades de Florida ya sabían que no estaban lidiando con casos aislados, ni tampoco con simples robos que terminaron saliendo con una víctima baleada porque sí, sumando el hecho de que por más que constantemente desaparecían personas, la cantidad de similitudes entre los casos empezó a volverse imposible de ignorar para cualquier persona. Por un momento, viendo el perfil, eran hombres de mediana edad encontrados baleados cerca de rutas estatales, vehículos desaparecidos, pertenencias robadas y todo ello relacionado posiblemente a bandas delincuenciales o prostitutas. Durante meses, Aileen logró de seguir desplazándose entre moteles, bares y carreteras utilizando el poco dinero obtenido de las víctimas, además de estar bebiendo un montón de alcohol, provocándose más paranoia y discusiones constantes, junto a su sensación permanente de estar siendo perseguida incluso antes de que las autoridades llegaran realmente cerca de ella. Adelantándonos un poco, Wuornos fue identificada de una manera curiosa, y todo sucedió cuando ella y Moore se accidentaron en una vía mientras conducían el automóvil de una de las personas asesinadas, a lo que en el acto rechazaron la ayuda de quienes estaban presentes por más que Wuornos estaba sangrando tras todo, y salieron corriendo sin un destino claro. Cuando te dicen que la traición nunca viene del enemigo, no lo dicen por sonar filosóficos o algo, simplemente la gente busca primero su bienestar antes de poner su vida en peligro por un loco desquiciado mental, y eso pasó en esta historia, ya que no adivinan con quién. Moore tuvo un punto de inflexión donde huyó al estado de Pensilvania, donde las autoridades la encontraron y le hicieron un trato: si vendes a Wuornos, te daremos inmunidad y una habitación en un motel en Florida. Finalmente, el 9 de enero de 1991, Wuornos fue arrestada en The Last Resort, un bar para motociclistas ubicado en Port Orange, Florida. Pero incluso tras el arresto, la policía todavía necesitaba una confesión sólida y sobre todo conectar oficialmente todos los asesinatos a una misma persona. Y aquí es donde entra Tyria Moore. Después de todo lo que le dijo a los policías cuando se contactaron con ella, o bueno, la hicieron hablar, mejor dicho, el juicio principal comenzó en 1992 y se centró inicialmente en el asesinato de Richard Mallory, el primer hombre al que Wuornos admitió haber matado tras un tiempo enjaulada. Aquí ocurrió algo bastante incómodo para el propio caso, porque como dijimos antes, Mallory tenía antecedentes relacionados con la agresión sexual y violencia contra mujeres, algo que la defensa intentó utilizar para sostener la idea de que Aileen actuó inicialmente en defensa propia, pero el problema era que ya existían demasiados cadáveres detrás suyo como para que esa explicación pudiera sostener todo el patrón criminal completo, siendo esto lo que dilapidó cualquier posibilidad de salvación para Aileen. Con el paso de los años dentro de prisión, el deterioro psicológico de Wuornos se volvió todavía más evidente. Diría que al nivel de otros psicópatas del nivel de Charles Manson, un tipo de locura donde Wuornos comenzó a hablar de conspiraciones y afirmaba que las autoridades manipulaban su comida para volverla loca, diciendo constantemente que estaba siendo vigilada. Esta locura hizo que Aileen eventualmente dejara de intentar evitar la pena de muerte y comenzara a decir que quería morir. Incluso llegó a despedir a abogados y rechazar apelaciones, algo que muchos interpretaron como resignación absoluta, mientras otros lo vieron directamente como el colapso final de una persona que llevaba demasiados años psicológicamente destruida. Finalmente, el 9 de octubre de 2002, Aileen Wuornos fue ejecutada mediante el inyección letal en Florida.
Sus últimas declaraciones fueron extrañas, paranoicas y bastante caóticas, al punto de que son traumantes en cierta manera, hablando de regresar algún día, mientras insistía que lo haría y se vengaría de todo el mundo. Lo más incómodo del caso de Aileen Wuornos es que resulta prácticamente imposible de encajarlo en una narrativa simple sin dejar por fuera una parte muy importante de lo que ocurrió, sea del lado que sea, porque si uno decide verla únicamente como una asesina serial despiadada, termina ignorando una vida entera marcada por abuso, abandono, prostitución, violencia y deterioro psicológico constante. Pero si uno intenta observarla solamente como una víctima destruida por el sistema, entonces aparecen 7 hombres muertos y una escalada de violencia imposible de justificar completamente desde la defensa propia. A diferencia de otros asesinatos seriales donde el horror parecía surgir desde el sadismo, la manipulación o el placer de matar, en Aileen Wuornos lo que aparece constantemente es otra cosa: resentimiento, paranoia, miedo y una sensación permanente de estar sobreviviendo dentro de un entorno donde la violencia parecía inevitable. Además, hay algo bastante raro en cómo reaccionó Estados Unidos frente a ella. Esto dado que durante décadas el país consumió historias de hombres asesinando mujeres, prostitutas o personas vulnerables, sin que eso rompiera demasiado ciertas expectativas culturales sobre la violencia extrema. Pero cuando apareció una mujer pobre, lesbiana y prostituta asesinando hombres en carreteras, el caso explotó de una forma completamente distinta, no solo por los asesinatos como tal, sino porque Aileen rompía una imagen bastante establecida sobre cómo debería verse alguien que se llevaba varios muertos encima, mostrando que tal vez allá afuera hay muchas personas que han cometido actos terribles y detestables que nuestras creencias no nos permiten pensar que serían capaces de ello. O por el contrario, seguramente una persona podría siempre pensar que cosas como una trabajadora sexual matando a sus clientes es posible, depende de cada uno. Gracias por ver el video hasta acá, suscríbanse, dejen un like y comenten lo que sea para que les dé un corazón. Tienen todas mis redes en la descripción y nos vemos en la próxima.